compartimos algo, un vínculo, ¿sí? Una común unión. A veces cuando viajo, el pastor Kenneth viene, comparten la reunión. A veces cuando él viaja también estamos, aunque ya me han retado porque la última vez prediqué 1 hora y media. Algunos me retaron, el pastor Kenneth está feliz, porque dice, si lo aguantaron a Santi 1 hora y media, a mí me tiene que aguantar también. Así que ahí le hice un poquito, preparé el camino. Sí, pero muy, muy felices de poder ser parte también de este nuevo año en esta convocatoria y de poder tener al apóstol Alberto, al apóstol Ana, a Susana, ¿sí? A Susana Doctrina. Sí, ya le hice como 5 veces el chiste. Pero muy, muy felices también de ellos creer, de invertir en tiempo, en finanzas, para poder estar con nosotros. Los que estuvimos ayer hemos sido partícipes de un aperitivo de lo que se viene. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron ayer? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Cómo estuvo ayer la cosa? A ver si hicimos los deberes y lo tenemos al tanto de qué habló el pastor Kenneth. Tenía 3 palabras el título. ¿Sí? Vamos, bien. Claro, el murmullo estamos todos. Sobre que estoy sordo. Hablan toda la vez. Uno que me diga, vamos. Ahí, Ana, vamos. Ahí está. Cristo como Rey, Señor y cabeza. Un aplauso para Ana, por favor. Y el apóstol Alberto nos hizo una introducción. No sé si tenía título. Ahí. No tenía título. Por lo menos, ¿por qué lado venían los tiros? ¿Los tiros de qué estuvimos hablando? De Eclesiastés. Del miedo, de escatología, de terror, de la revelación de Cristo, ¿no? Y de poder tener un nuevo enfoque con una expectativa de poder terminar este encuentro. ¿De qué manera? Amando Apocalipsis, ¿no? Que podamos vivir un Apocalipsis todos juntos. Y humildemente, en esta tarde, en estas 2 horas y media que me permiten hablar, en esta horita, son y 26, para que me controlen, quisiera un granito de arena aportar a toda la construcción de lo que estamos edificando. Hay un mensaje que hace algunas semanas lo mencioné en la congregación. Estábamos hablando de otra cosa, pero me pareció muy interesante y creo que puede sumar mucho. Y más allá de eso, es una carga personal que tenemos conjuntamente con Ivana, de poder vivir, y este es el título de la enseñanza, un cristianismo místico. De poder ser cristianos místicos. Hace un mes atrás, cuando estábamos en Interconexión, justamente con Rodrigo lo mencionamos. Y yo sé que hay algunos que me están mirando medio raro, pero ustedes saben que si hay algo que nos ha caracterizado es poder entender la importancia y el valor de las palabras. Las palabras no solo comunican ideas, ¿sí? Cuando uno dice una palabra no solamente está comunicando un pensamiento, un concepto, sino que está comprobado que las palabras activan recuerdos, emociones y experiencias. Es más, las técnicas que los chicos en la universidad ven para poder estudiar, vieron que a veces tienen examen que son 5 libros. Es imposible aprenderse. Pero una de las técnicas más importantes es asociar emociones al contenido que puede tener esos libros, esos manuales, esas enciclopedias. Ahora, las palabras no solamente van cargadas de la transmisión de un concepto, sino, vuelvo a decir, porque esto es importante y quiero utilizarlo como introducción, activan recuerdos, emociones y experiencias. Cuando escuchamos una palabra, nuestro cerebro no solamente procesa una definición, ¿sí? Para alguien, una misma palabra puede tener un tipo de definición, porque activan emociones, recuerdos y experiencias, y la misma palabra puede activar algo totalmente opuesto o una riqueza mayor a la que activa en el primer sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo, ya dijo el salmista madrileño. Bueno, nadie lo entendía el chiste, no importa. Ustedes son muy cristianos, nadie escucha a Alejandro Sanz. Ahí lo entendieron. No es lo mismo decir fútbol, por ejemplo, para mí, que veo fútbol solamente en el Mundial, y si más o menos le va bien a Argentina, si no, ya está, se terminó el Mundial, que decir fútbol, no sé, para un jugador de fútbol, para un Messi, o para alguno de ustedes que sé que son también futboleros. Si uno tuviera que hablar de esa palabra, a mí personalmente, y sé que hay varios de mi team,
no nos significa nada. No dejaríamos de hacer nada por un partido de fútbol. ¿Cuántos varones son de mi team? O mujeres también, ¿no? Que no dejaríamos nada. La verdad que juegue, que no juegue, uno puede decir que es por ahí adepto o simpatizante de un cuadro de fútbol, pero no más que eso. Pero hay otros que el decir fútbol significa muchas más cosas. Porque no sé, capaz que lo criaron dentro de una casa donde se ve mucho fútbol. Ahora que está viviendo Nahum con nosotros, claro, él mira fútbol y está esperando la experiencia que tenía con su papá y con sus hermanos. La casa de él es opuesta a la mía, son más varones que mujeres. Imagínense yo mirando fútbol cuando vivo con 3 mujeres. Es decir, nunca en la vida voy a tener el televisor para ver fútbol. Entonces me resigné, dije, no me gusta el fútbol. Pero para alguien que ha tenido otro tipo de experiencias, que por ahí el papá lo llevó a la cancha de fútbol o al estadio a mirar un partido, no es solamente un juego, no es solamente un cuadro. A ver, ¿cuántos son de ese team? Que el fútbol evoca mucho más que un partido de fútbol. A ver, levanten la mano. Muy bien. Bueno, los únicos dos, el apóstol y el pastor, y allá también. Muy bien. Isaki también. Sí, a tu esposa también. Mira, muy bien. Porque la misma palabra, al activar y al invocar recuerdos y emociones y experiencias, no es lo mismo dicha dentro de un contexto o a una persona o a otra. Por ejemplo, puede haber palabras que pueden asociarse a un lado positivo y la misma palabra a un lado negativo. Hablar de familia, para alguien según sus experiencias, puede ser algo hermoso, maravilloso. Que no sé, se acuerde de los padres, de los abuelos, de los hijos, de los tíos, las reuniones familiares, los asados, no sé, las comidas. Y para alguien hablar de familia puede ser una experiencia totalmente diferente. Puede ser conflicto, puede ser dolor, porque las palabras, vuelvo a repetir, y me parece muy importante en la construcción que estamos haciendo y en lo que quiero dejarles en esta tarde, no solo son palabras que transmiten información, sino también activan, más allá de los recuerdos y todo lo que mencioné, las experiencias y las emociones, activan redes neuronales asociadas a experiencias. ¿Sí? Hay una actividad neuronal que pasa con ciertas palabras. ¿Sí? Hay cosas que pasan en nuestro cerebro cuando decimos ciertas palabras. Y acá es importante, esto es el ABC de la ciencia, más que nada de la neurología, existen los sesgos neuronales. ¿Qué son los sesgos neuronales? Todos tenemos como ciertos mapas, si podríamos graficarlo de alguna manera, en nuestras neuronas que van teniendo conexiones y esas conexiones se conectan con otras conexiones y esa conexión o esa línea recta de conexión se llama sesgo neuronal. ¿Habían escuchado alguna vez esta expresión? ¿Qué es el sesgo neuronal? Es un puente, es un camino que se construye para nosotros invisible, para todo lo que opera dentro del cerebro y nuestras neuronas no es tan invisible, que se activa o se construye a través de las experiencias, a través de la repetición de ciertas cosas y luego estos sesgos neuronales se transforman en una autopista donde transitan los pensamientos automáticamente. ¿Cómo se traduce esto? Alguna vez en su vida se mudó de casa o de ciudad, ¿no? Cuando estás y muchos de nosotros nos hemos mudado de país. Cuando estás en un nuevo país, en un nuevo barrio, en una nueva casa, no te ubicás muy bien cómo ir, por ejemplo, a tu trabajo. El primer día vas con el GPS, las primeras semanas, vas descubriendo, después le agarrás un poquito ahí el truquillo y ya sabes por dónde acortar camino, por dónde esto. Se va construyendo a través de la repetición una ruta, un sesgo neuronal que luego lo hacemos en piloto automático. Lo hacemos sin pensar mucho. Es más, ¿le ha pasado a alguno de ustedes que llegaron un día, llámese un lugar frecuente, el trabajo o la casa o la escuela de los chicos, sobre todo los que conducimos, y te pones a pensar, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Les pasó? Hasta es peligroso, ¿no? Porque ¿cómo llegué? Como que uno estaba, ¿por qué?
Fíjense qué maravillosos son las neuronas, ¿no? Y esto es neurociencia básica. Las neuronas construyen un camino que siempre me llevan a ese punto. Ahí me ha pasado, lo he contado, lastimosamente no es al revés, es de esta manera, pero tengo que ser sincero que tengo el gimnasio muy cerca de acá. Y unos cuantos sábados venimos como familia y aparco en la entrada del gimnasio. Y me dice, ¿pero dónde va? Cierto que ahora vamos a la reunión y vamos ahí para viajar. Sí, tendría que ser al revés, lo confieso. ¿Pero por qué? Porque uno, al hacer algo repetitivo, se transforma en algo automático. Eso se llama sesgo neuronal. Asimismo, viajan las palabras en nuestro cerebro. Cuando decimos ciertas palabras, es imposible no ir construyendo una ruta, un sesgo neuronal que me lleve a ese lugar. Dije, a ese recuerdo, que me lleve a esa experiencia, que me lleve a esa emoción. Por eso vuelvo a decir, las palabras no son tan solamente palabras que transmiten una información, sino que las palabras viajan a una velocidad de la luz en esas rutas que nosotros mismos hemos creado y hay cosas que no lo podemos controlar. Por eso nos habrá pasado, no sé, se me ocurre ahora este ejemplo, de decir, yo quiero pensar bien de esta actitud, pero pienso mal. A veces es una intuición, a veces es el Espíritu Santo que nos está alertando de algo, pero a veces es la evocación inconsciente de una ruta que ya transité, un sesgo neuronal que me lleva siempre a ese mismo lugar. Ahí vienen los prejuicios, ahí viene cuando veo a alguien y no sé, no me cae bien esta persona. No sé, algo, pero capaz que la persona es fantástica. Lo que pasa es que se parece a o habla como, a veces es consciente o a veces es inconsciente. Por ejemplo, no sé por qué, pero bueno, lo tengo que decir. A mucha gente el hablar con alguien que tiene acento argentino le genera duda. ¿Por qué? Porque han tenido experiencias donde algún argentino, no sé por qué dicen esto, que los argentinos hablamos mucho. Entonces, cuando escuchan, por ejemplo, aún inclusive a nivel cristiano, a nivel en lo que nos movemos nosotros en las iglesias, con los pastores, ya te escuchan el acento y lo primero que hacen es desconfiar. Como dicen, bueno, vamos lento con este argentino. Vamos paso a paso, ¿no? Vamos de a poco. Eso es un sesgo neuronal que se formó, porque capaz que conoció a 10 argentinos que hablaban mucho y no hacían mucho, y ya es un prejuicio que está activado en su mente. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora la pregunta es si se puede cambiar un sesgo neuronal. Y la respuesta es simple, sí se puede cambiar un sesgo neuronal. De la misma manera que se construyó un sesgo neuronal, de la misma manera, a base de repetición, a base de generar otro tipo de experiencias, voy a cambiar mis redes neuronales. Y siempre decimos que una mala experiencia, ¿qué? No anula una verdad. Fíjense cómo palabra se me ocurre ahora. Ya uno tiene un prejuicio. Si yo digo ofrenda, si alguien tuvo una mala experiencia de manipulación o de lo que sea con la ofrenda, ya piensa, todo muy lindo, todo esto, sí, muchos chistes, mucha gráfica ahí, pero al final viene a pasar la ofrenda. ¿Por qué? Porque uno tuvo una mala experiencia. Pero este es un principio de Dios, que una mala experiencia no anula una verdad. ¿Cuántos están casados? Levanten su mano con mucho orgullo y dignidad. Ahora pregunto, si quieren levanten la mano, si no, no. ¿Cuántos antes de estar casado con el que es o la que es su esposo o su esposa tuvieron otra relación sentimental? Ahí está, muy bien. ¿Y cuántos, vamos más a la sinceridad, en esa situación o en esa relación sentimental le fue mal, tuvieron una mala experiencia? Algunos levantan las dos manos, los pies, si te contara. La mala experiencia que tuvimos en una primera, segunda, cuarta, quinta, décima relación sentimental que me fue mal, no anuló el hecho de que hoy estés sentado con el amor de tu vida. ¿Sí o no? Hubo un sesgo neuronal
Hubo un sesgo neuronal que fue modificado. Hubo un sesgo neuronal que se reconfiguró. A eso lo llamamos neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? De que las neuronas son plásticas, se pueden estirar, se pueden cambiar. Y esto es tan maravilloso, no es parte, esto es simplemente la introducción, no es parte del mensaje, pero creo yo que tenemos que volver porque hemos puesto en un lado muy negativo la repetición de los versículos bíblicos e inclusive la repetición de las oraciones. No, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Pero seamos sinceros. Si el rezo es simplemente repetición, ¿cuántas veces nosotros oramos de la misma manera y repetimos oraciones? El caso clásico, el ejemplo clásico es a la hora de comer. En familia, que nos conocemos todos, ¿no? Y nadie tiene mucho protocolo a la hora de orar por la comida. Ya sabemos de qué manera ora cada uno. Y no levanten la mano para no quemar a nadie, pero muchas de nuestras casas sabemos que si va a orar fulano o mengano, ya sabemos las palabras que va a decir. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, creo que tenemos que recobrar esto de la repetición también para empezar a generar en nosotros esa neuroplasticidad de que la palabra, esto es maravilloso, esto es ciencia, que la palabra del Señor se haga carne. Esto no es algo filosófico, que la palabra se haga carne en nuestros corazones, como tablas talladas, tatuadas por el Señor. No, verdaderamente la ciencia nos dice que la palabra de Dios puede generar una neuroplasticidad con nuevos sesgos neuronales. Uno de los males en este tiempo son los ataques de pánico. Y los ataques de pánico van cada vez de mal en peor. Van como involucionando en el sentido de que ¿qué es un ataque de pánico? Tener un sentimiento irreal de que algo me va a suceder. Y no sé si alguien ha sufrido este tipo de trastornos o ha estado cerca de alguien y la verdad se pasa mal. Porque la mente te dice, estás enfermo. La mente te dice, ese bultito que tenés acá, y van al doctor, se hacen todos los estudios habidos y por haber, y el doctor le dice, no tenés nada. Y la mente que dice, me parece que este doctor no sabe. Tengo que ir a otro. Y van a otro, le dicen, me parece, bueno, está bien. Y hay gente que hasta ha tenido desmayos por ese tipo de ataques. Y algo que usan, como es algo neuronal, que usan los mismos psicólogos, es empezar a repetir cosas para que se crean nuevos sesgos neuronales, que teníamos un camino que me decía, te vas a morir, tenés esto, tenés un tumor, tenés cáncer, crear nuevos sesgos neuronales que me digan, no, estás sano, acá lo ves, hay un estudio que dice que estás sano y que no tenés nada. Ahora imagínense que en vez de hacer un autoconvencimiento, como nos propone la psicología, comenzamos a llenarnos de las palabras de Dios, de lo que Él dice de nosotros, de cómo Él nos ve. Cambiar nuestra mirada, inclusive de ciertas palabras, y acá nos vamos metiendo en el tema, que a base de repetición van calando profundo adentro mío. Y cuando el Señor me habla y me dice algo, invoca y evoca una experiencia que verdaderamente, y de esto quiero hablar, es una vivencia práctica y real y no queda solamente en una filosofía. Me gustó mucho, no quiero detenerme, pero sí quiero mencionar algunos ejemplos. Ver a Jesús en este trabajo de reconfigurar palabras en la gente. En este trabajo de explicar, de repetir una y otra vez. Les decía por arriba, por abajo, por el costado, con un ejemplo, con lapicitos de colores, con dibujos, de todas las maneras, el mensaje siempre era el mismo. Y hay ciertas palabras que él entendió que había que de reconfigurarse. Hablamos el otro día con Rodrigo, que a veces decimos la redefinición de las palabras. Y suena medio grande creernos, de eso hablamos, ¿no? Con la autoridad de sentir que nosotros vamos a definir las palabras. Pero me gusta más esta expresión de reconfigurar.
porque es no solo transmitir una información, sino es que cada uno de nosotros, cuando escuchamos ciertas palabras, invoquen lo que verdaderamente fue el pensamiento original de Dios. Y no las creencias populares o lo que me han enseñado o lo que escuché en YouTube. Y hay palabras que Jesús tuvo que reconfigurar. Lo voy a pasar y va a ser injusto, pero muy rápidamente. Por ejemplo, la palabra judío. Prójimo. Estaba leyendo. En el contexto judío, ahora sí, el prójimo era alguien de su nación. El prójimo se entendía como alguien de su propio pueblo. Si nos ponemos a profundizar, el significado que tenía para ellos cuando Jesús hablaba del prójimo era alguien de su propio pueblo. Y Jesús necesitó, esto está en Lucas 10, después si quieren, seguramente lo han leído, pero si quieren repasarlo en la semana, tuvo que venir este experto de la ley a preguntarle a Jesús cómo iba a heredar la vida eterna. Y Jesús termina haciéndole un cuentito, la parábola del buen samaritano. ¿Y cuál fue la última pregunta? ¿Quién es el prójimo? Y lo acorraló, le reconfiguró la palabra, le abrió un espectro para decirle que la perspectiva que él tenía de la palabra prójimo no era solo el cercano culturalmente, sino cualquiera que necesite misericordia. Así como vemos la palabra prójimo, vemos la palabra grandeza. Todo el contexto que el apóstol ayer también lo mencionaba. Todo un contexto de grandeza romana, griega, los laureles. ¿Qué era la grandeza en ese tiempo? Y en cierta manera también esta palabra sigue significando lo mismo en nuestra actualidad y en nuestro contexto. La grandeza significaba posición, autoridad, poder. Y tiene que venir Jesús a reconfigurar la palabra. Mateo 20, Jesús nos enseña, nos dice, si alguien quiere hacerse grande entre ustedes, entonces debe ser su servidor. ¿Vieron cómo viene a reconfigurar, a cambiar, a trazar un nuevo sesgo neuronal? Porque en muchas ocasiones habló de esto, no fue solo una palabra al azar. A decirle, muchachos, se están equivocando, se están confundiendo con lo que están entendiendo. Es otro el sentido y el corazón del Padre. Otra palabra es Padre. ¿Qué era Dios hasta ese entonces? Era un señor, era un rey, era un juez, era un impronunciable. Y viene este Jesús a romper con todo estereotipo, a decirle, Abba, papito mío. Fíjense si no era una reconfiguración de las palabras. Les mostró un nuevo camino. El camino que ustedes están transitando, sí tiene cierta verdad, pero miren, este camino es mucho más amplio. Es un camino del amor, es un camino donde no tengo una relación, tengo un vínculo. Soy hijo de Dios, una relación es temporal. El vínculo filial que tenemos con Él, nada ni nadie lo puede romper. Fíjense si no es algo que a veces, sobre todo el apóstol Alberto habla mucho de las palabras, si no ahí tienen cierto material, que a veces uno piensa, bueno, pero solamente son palabras. Son palabras inocentes. Todos entendemos qué quiere decir. No, las palabras no son inocentes. Las palabras son activadores. Y el poder reconfigurar la palabra es parte de nuestro trabajo en el Evangelio. Menciono una más, la palabra bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 3 veces feliz. En el contexto anterior a Jesús, ¿quién era bienaventurado? El rico, el poderoso, el exitoso. Y Él viene en Mateo 5 a decirnos, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Fíjense cómo cambió el sentido literal. Se fue a un lado opuesto de lo que era el entendimiento popular. Entonces vuelvo a repetir que parte del trabajo del Evangelio, parte de la reforma, es la reconfiguración del significado de las palabras arraigadas en la mente colectiva. Si algo estuvimos haciendo ayer, yo me hice una listita bien larga, la voy a leer, es reconfigurar el Apocalipsis. Cuando escuchábamos el Apocalipsis, cada uno evocaba lo que quería evocar.
A mí escuchar Apocalipsis, no sé si vieron la seguidilla de películas, creo que era Maranata, la edición, donde el trueno distante como león rugiente, que vos veías esa película y no dormías. Le pedías perdón al Señor por los pecados pasado, presente, futuro, lo de tu hijo y lo de tu nieto. Porque te daba un miedo esas películas. ¿Alguno la vio? Okay. Son de mi generación. Se delató la edad. Miren lo que invoca en el general, en la mente o en la concepción general de las personas, la palabra apocalipsis. Miedo, catástrofes globales, guerra y destrucción, el fin del mundo, juicio y condenación, símbolos incomprensibles, animales y criaturas extrañas, profecías exageradas, teorías conspirativas, cálculos de fechas del fin, películas apocalípticas, mensajes fatalistas, algo oscuro o aterrador, un libro imposible de entender, un texto reservado para los expertos, un tema para fanáticos religiosos, algo demasiado místico o extraño, un lenguaje lleno de códigos secretos, confusión, especulación, algo que genera ansiedad más que esperanza. En definitiva, un libro solo para personas místicas. Sí, hablamos rápido los argentinos. Sí. La definición, no, eso es para los místicos. Los místicos estudian el Apocalipsis. Ahora yo quiero reconfigurar otra palabra y quiero llegar a un punto, no solamente, vuelvo a decir, reconfigurar palabras por entender un nuevo significado, sino que verdaderamente me lleven a mí una vivencia funcional de lo que es el Evangelio. Y es la palabra místico. La palabra místico la hemos demonizado como si fuera algo extraño, esotérico, peligroso. Miren lo que pensamos comúnmente con la palabra místico. Un místico se dice que es un especulador espiritual. ¿Vieron que eso que más que le hable el Espíritu Santo van especulando las cosas? Me parece, yo siento, creo. Hacen hablar a Dios como si fuera un títere. Alguien que tiene fantasía fuera de lo común, por favor no codea a nadie. No se manden mensajes de texto ni nada. Alguien que delira con cosas espirituales. ¿Este no es el perfil del místico? ¿Sí o no? ¿Estamos en el mismo canal? Alguien volado que ve cosas donde no lo hay. Alguien fuera de la realidad cotidiana. Un fanático religioso. No, este es un místico. Yo no soy místico, gracias al Señor. Un extremista espiritual. Alguien que vive desconectado de la vida real. Una persona obsesionada con visiones, con revelaciones. Ahí está el místico. Si hay alguien místico, es el Señor está hablando, la trompeta del Apocalipsis. Un buscador de experiencias raras. Este es místico, anda siempre buscando algo raro. Una persona que espiritualiza totalmente todo. Alguien que vive más en su imaginación que en la realidad. Un iluminado que cree tener acceso a secretos que nadie más tiene. Y una persona difícil de entender y poco confiable. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, yo no quiero ser místico, pero, yo no soy místico, pero, y quiero que en esta noche, yendo a un lugar y a una aplicación, podamos comenzar un proceso de reconfiguración de la palabra místico. Hay un filósofo, un teólogo alemán, Karl Rahner, dijo lo siguiente. Y vamos a analizarlo un poquito más adelante. Dice, el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Repito, contundente y radical la afirmación. El cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Vamos a ver qué significa la palabra místico. Ustedes creo que lo tienen en pantalla. Viene del griego místicos. ¿Qué significa? Relativo al misterio. Es algo que está relacionado al misterio, al oculto, a lo profundo o al interior. Está relacionada con el verbo griego mío, que literalmente significa esto: cerrar los ojos y los labios. Esta es una imagen, dice la definición, que en el mundo antiguo describía a alguien que entraba en una experiencia interior profunda o un conocimiento reservado. Quédense con esta última expresión.
alguien que entra en una experiencia interior profunda o un conocimiento reservado. ¿Qué era la primera definición o la primera implicancia que tenía para esos primeros habitantes que utilizaban esta palabra? Lo místico se refería a realidades que no eran evidentes a primera vista. Cosas, presta atención, que solo podían revelarse y experimentarse. ¿Van entendiendo para dónde voy? Alguien místico era alguien que tenía acceso, hablemos un poquito más de lo que significa la palabra revelación. A mí la imagen que se me viene, y va a delatar mi edad también, era cuando teníamos las máquinas de fotos que no eran digitales. ¿Cuántos usaron esa máquina de fotos? Que había creo que 2 cartuchos o 2 rollos, uno era de 36 milímetros y otro de 110. El de 110 era el más moderno, la máquina chatita, ¿sí o no, José? La máquina chatita con 2 tamborcitos, que vos te ibas de vacaciones y sacabas fotos, y cuando se terminaba el rollo de fotos, ¿qué tenías que hacer? Revelarlo. Ibas a la casa de fotografía, en mi pueblo tardaba como 15 días, una ansiedad que te lleguen las fotos, y cuando te llegaban las fotos, la mitad era el pizza, estas movidas. Después se puso bueno cuando le poníamos sticker, ¿se acuerdan? Perdone los que no son de nuestra generación. Es algo que está ahí, tiene el potencial, pero si no es revelado, no puede ser visto. Un místico es alguien que tiene acceso a ese tipo de revelación. Y no solamente el acceso a la revelación, sino es alguien que experimenta esa revelación, que tiene una experiencia con esa revelación. Porque también, no es el tema de hoy, hay ciertos tipos de revelaciones. Puede ser una revelación de información, una revelación espiritual, puede ser una revelación filosófica, una revelación intelectual, pero ese choque o esa fusión que llamamos a alguien místico es alguien que tiene acceso a esa revelación, y no solamente tiene acceso, sino que tiene una experiencia, una vivencia con la revelación. Mencioné a este teólogo alemán. Hay algunos otros un poco más contemporáneos, por ejemplo Juan Calvino, ¿sí? Este reformador. Él afirmaba que la verdadera fe implica un conocimiento vivo de Dios, no solo una comprensión intelectual. Juan Calvino, repito, afirma que la verdadera fe implica un conocimiento vivo de Dios, no solo un conocimiento intelectual. Varios siglos después, el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, advirtió que el cristianismo podía convertirse en gracia barata cuando se reduce a una religión sin vínculo real con Cristo. Que el cristianismo puede convertirse en una gracia barata si no tiene un vínculo real con Cristo. Y el historiador cristiano Jarolav Pelikan explicó que en todas las épocas de renovación espiritual de la iglesia aparece un mismo elemento: personas que vuelven a experimentar la realidad viva de Dios. Fíjense que no están hablando de algo raro, no están hablando de andar buscando fantasías, sino literalmente ser alguien místico o vivir una vida mística. Es vivir una vida interior con Dios, donde el misterio de Dios sea revelado y vivido. Estas son las dos condiciones. Donde el misterio de lo que el Señor tiene preparado para su iglesia sea revelado, pero también vivido. ¿Por qué es tan importante? Y ahora retomo las palabras del primer teólogo, Karl Rahner, que dijo: el cristianismo del futuro será místico o no será cristianismo. Porque hay tantas voces, hay tanta información, hay tanta cosa dando vuelta, que no puede quedar el evangelio, nuestra vivencia con Dios, en una teología. Hoy a la mañana el apóstol Alberto nos hablaba una diferencia entre el carnal, el espiritual, el terrenal, lo celestial.
Y aquel que anda buscando estar ahí surfeando en la última ola o en la ola más alta de la nueva revelación teológica. No puede quedar simplemente en un concepto de estudio. Tiene que ser revelado en primera instancia y en segunda instancia tiene que ser vivido. Estoy tratando de no usar la palabra práctica porque puede interpretarse también como pragmático o como pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo a diferencia de lo práctico? El pragmatismo te dice, si esto funciona es verdad, si no funciona, desechalo. El evangelio no es pragmático. Por ejemplo, hablemos de la sanidad. No es que Dios es sanador si a mí me sana y si no me sana, ese es el pragmatismo. Dios es un Dios que sana más allá de mi experiencia personal. Que me sane o no me sane. Ahora, lo que habla el misticismo habla de una revelación, pero no quedarme con una revelación, sino también con una vivencia. ¿Por qué? Porque la vivencia es lo único que puede asegurar mi fe. La revelación y la vivencia es lo único que puede asegurar mi fe. ¿Por qué como casa espiritual, y estoy hablando de todas las congregaciones representadas, hoy hemos invertido tiempo, dinero, kilómetros, una inscripción en estar en este lugar? Porque entendemos la importancia de la revelación. Porque no estamos jugando a ser iglesia. No estamos jugando a entretener a la gente. 3 coritos rápido, 1 lento, oramos por la gente. Bueno, a la gente le gusta que le ore, le ponemos la mano encima. Traemos un invitado para que mueva las aguas. Si no hemos entendido de que como iglesia tenemos que vivir una vida mística, revelación y vivencia en nuestras vidas. Vuelvo a decir, porque solo la vivencia, solo la vida mística asegura nuestra fe. Una teología puede venir alguien y convencerme o tener más argumentos que yo. Alguien que sepa un poco más, alguien que sea más astuto en las palabras puede convencerme o puede refutar mis creencias, pero nada refuta una vivencia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tiene sentido para ustedes? Anda a decirle, por ejemplo, a alguien que cree haber visto un ovni. ¿Saben lo que son los ovnis, no? Los objetos voladores no identificados, que los ovnis no existen. Y no sé si han visto inclusive el terraplanismo. No sé, hay gente que dice, pero es inteligente. Pero tiene una carrera, no sé, de formación, de un máster, de un doctorado. ¿Cómo puede ser que este hombre, que esta mujer tan inteligente crean los platillos voladores? Porque él está convencido que tuvo una experiencia con los platillos voladores. Y lo creen. Y vos le das argumentos y le decís lo que quieras. Esa persona está convencida porque lo vio y lo vivió. Anda a decirle a alguien que tuvo una sanidad radical en su cuerpo que Dios no sana. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que Dios lo ha sanado de algo? Nadie te puede quitar eso. Que venga el reverendo que venga a decirte lo que sea, pero no que la sanidad es antibíblica, que no, que en este pacto. Mira, decí lo que quiera. A mí Dios me sanó. Contra la experiencia mística no hay argumento que valga. Anda a decirle a alguien que vio la generosidad de Dios, que Dios es un mezquino. Anda a decirle a alguien, y esto muchas veces yo he escuchado varias personas que han confundido, bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero dicen, no, lo que pasa es que ustedes no creen en el mundo espiritual. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Entendemos nuestra posición en Cristo, que no es de conquista, sino es de mantener lo que nos enseña Efesios, etcétera, etcétera. Ahora, a alguien que tuvo una experiencia, llamémosla espiritual, me estoy refiriendo a demonios, ese tipo de cosas, anda a decirle que los demonios no existen. Es imposible. Es imposible. Porque lo vio, porque lo tocó, porque lo palpó. Cuando alguien experimentó algo, ya no se discute si existe o no existe. Podrá tener dudas, podrá tener procesos, podrá tener luchas, podrá no saber explicar mucho cómo fue, pero hay cosas que ya no se pueden negar cuando se vivieron. Fíjense, Primera de Juan, quiero leerlo en esta versión.
Yo sé que algunos están pensando, por fin abrimos la Biblia. 1 Juan capítulo 1. Versos 3 y 4. Esta es la versión, el mensaje. Me gusta mucho esta traducción. Ahí el pastor Kenneth me estaba diciendo que próximamente la tendremos. Dice lo siguiente, dice, lo que vimos, lo oímos y ahora te lo contamos para que puedas vivirlo con nosotros. Fíjense el proceso. Lo que vimos, lo oímos y ahora te lo contamos, no solo para que lo escuches, sino para que puedas vivirlo con nosotros. Esta experiencia de comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, nuestro motivo para escribir es simplemente este. Queremos que tú también lo disfrutes. Tu alegría duplicará la nuestra. Reina Valera dice, lo que hemos visto y oído, eso hablamos, eso anunciamos. Porque no hay argumento más poderoso que una vida mística. Que se me revele y que tenga la experiencia para poder vivirla. Y quiero ilustrar, ahora ya bajo este entendimiento de lo que es la vida mística o un cristiano místico, veamos un poquito a Pablo como alguien místico. El místico Pablo, ¿sí? Donde repetidamente Pablo utiliza la misma palabra misterión, ¿sí? Que es la misma palabra que deriva de la raíz que comentamos anteriormente de la palabra místico. Para él, el misterio de Dios son palabras hermanadas, místico y misterio. No era algo esotérico, no era algo inaccesible, sino una realidad divina oculta en el plan eterno de Dios y que ahora ha sido revelada en Cristo. Estuve buscando, seguramente hay muchos más, pero yo encontré 7 principios o 7 expresiones de Pablo donde menciona este misterio, esta experiencia de revelación y de vivencia. Mismo Colosenses 1:26, él mismo lo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio, esta palabra que en el original es misterión, es esta palabra que deriva la misma palabra místico. Y les decía 7 menciones donde Pablo habla de esta expresión. Número 1, el misterio del evangelio revelado. Si no hay una vida mística, no se nos puede revelar el evangelio. Podemos entender el estudio bíblico de lo que es el evangelio, podemos mencionar pasajes bíblicos, podemos adoctrinarnos intelectualmente, pero el evangelio es un misterio que tiene que ser vivido místicamente. Romanos 16, 25 y 26, Pablo lo menciona y dice, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Número 2, la otra expresión que encontré es el misterio de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. No solamente es un misterio, sino es un misterio que viene con gloria, la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de... Este es el corazón de este misterio, es el vínculo real, es un vínculo, por eso me encanta porque lo presenta como un misterio que es nuestra tarea, que nos sea revelado, pero para que sea místico tiene que ser revelado y vivido. Muy bien, está prestando atención. Tiene que ser vivido. No es una expresión, no es un versículo bíblico, no es la respuesta ahora a todas las preguntas. Si hay algún pastor o algún apóstol que hace una respuesta, vos responde Cristo que la vas a pegar. Sino realmente es un misterio que tiene que ser revelado. No puede quedar en el estado misterio. Tiene que ser revelado para poder ser vivido. Y fíjense, hay una gloria, dice en este misterio, en este punto 2, que es Cristo en nosotros. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Número 3, el misterio de la inclusión en los gentiles.
Efesios 3, 4 al 6, yo voy resumiendo los versículos. Este misterio que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esto es uno de los aspectos más revolucionarios que tiene el Evangelio, que tiene el mensaje que tuvo cuando Jesús estaba en esta tierra y que sigue teniendo en nuestras vidas, que nos incluye a cada uno de nosotros. Ahora, si no lo vivimos desde un lugar místico, vamos a seguir creyendo que hay niveles de cristianos. Vamos a seguir creyendo que hay un pueblo escogido, preservado, y que nosotros ahí como que venimos como el plan B de Dios. Pero cuando entendemos el propósito eterno, cuando entendemos que no hay judíos, que no hay griegos, que es una sola... Por eso dice, es un misterio. El que los gentiles somos parte del mismo cuerpo. Si hablamos de misterio, vuelvo a decir, no puede quedar en un estado de misterio. Tiene que ser revelado y tiene que ser vivido. Avanzo, número 4. El misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto es un misterio. Con la congregación local aquí en Terraza, nos tomamos una licencia en el mes de enero y prácticamente todo febrero para hablar de la iglesia. ¿Cuánto puede hablar de la iglesia? Bueno, la iglesia, esto, comunidad acá, la iglesia, la asamblea de los santos. Y cuando te empezás a meter, ves que realmente el ser iglesia es un misterio que tiene que ser revelado. Lo podemos enseñar, podemos tener un librito, podemos imprimirlo, podemos leer, pero tiene que ser revelado y luego tiene que ser vivido. Ahora, cuando entendemos este misterio de lo que es ser iglesia y ser cuerpo de Cristo, yo creo que ninguna persona se iría de ninguna congregación. Yo creo que ninguna persona dejaría de congregarse, pero tiene que ser revelado. Por eso que es un misterio. Número 5. El misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:32. Grande es este misterio. El otro era glorioso, dice grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Fíjense que Pablo inclusive llama misterio a esa relación entre el novio y la novia, entre Cristo y la iglesia. Podemos saberlo intelectualmente, y soy repetitivo en esto, porque creo que ha llegado un conformismo, y me incluyo, no estoy acusando a nadie, en simplemente quedarme en un estadio de entender. Ah, no, pero yo lo entiendo. Ah, no, hasta yo lo puedo predicar, lo puedo explicar. El desafío en esta tarde, en los minutos que nos quedan, no es solo entendernos, es ir un poco más allá. Es literalmente vivir esta realidad mística, vivir y entender que el misterio tiene que ser revelado y tiene que ser vivido. Si no estamos recibiendo un regalo, ¿a cuánto alguna vez le llegó una caja de Amazon, de AliExpress, de Temu? Oh. Es como que recibir la caja, y fíjense, esto entre paréntesis, qué loco es el sistema, ¿no? Porque genera no sé si son de los míos, pero te genera una ansiedad, una cosa, y te van mandando, ya está a punto de llegar. Estos días compramos una cosa y el mail está calentito, ya va a estar en tus manos. ¿Y a cuántos son de los que les llega la notificación y van mirando por dónde va la furgoneta? Y una mentira, te dice, está 4 paradas, 5 horas, 4 paradas. Y llega y está ahí y lo dejas ahí en la caja. Listo, ya está, ya llegó. Listo, eso es lo que quería, que llegue. Eso sería simplemente quedarnos en un lugar donde comprendimos, ya está, ya sé lo que es. Ya entiendo el propósito eterno. Ya entiendo la gracia. Ya entiendo Apocalipsis. Tiene que ser esa experiencia, esa vivencia mística de que se revele y que lo pueda vivir. ¿Cuál estamos? ¿El número? 5. Vamos al 6. Muy bien, José, está atento. El misterio de la transformación final. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de esta esperanza de la resurrección, también descrita como un misterio. Y número 7, de lo que hemos estado hablando y seguiremos hablando en esta temporada,
el misterio del plan cósmico de Dios en Cristo. Finalmente, Pablo sí hace que todo se una y llegue en un punto de convergencia, que es Cristo. Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? De reunir, ¿qué? Todas las cosas en Cristo. Propósito eterno. Por eso cuando Pablo habla de misterio, no está hablando de algo de oscuro, algo irracional. Está hablando de la profundidad del plan de Dios revelado en Cristo. En otras palabras, yo lo resumí en 5 puntos. Primero, Pablo dice en otras palabras que el misterio significa algo que estaba oculto en el plan eterno de Dios, que fue revelado en Cristo, se experimenta en la vida del creyente, se manifiesta en la iglesia y se consumará en la resurrección de todas las cosas. ¿A qué voy con esto? Y acá va la carga que hay, y hablo también por Ivana porque ha sido tema de muchas conversaciones, también dentro de la carga pastoral que tenemos, es que lo místico no solamente es extraño, no es fantasioso, sino que el evangelio tiene que ser una experiencia mística. ¿Para qué? Para participar de la realidad profunda del misterio de Dios revelado en Cristo. Tenemos mucha información. A veces, no sé si a usted le pasa, a mí que soy medio raro nomás, pero a veces tengo ganas de poner un stop y una pausa y decir, espera, vamos, tranquilo. Porque una catarata de cosas, de información, y cuando más o menos va agarrando la onda algo, parece que viene otra ola más grande y te tapas, como cuando salí del agua en la playa, que más o menos te van manteniendo en pie, ¡pum! Y viene una ola. ¿Sí? ¿A cuánto nos ha pasado? Es como que a veces yo digo, necesito silencio, necesito verdaderamente disfrutar este proceso de que Cristo se nos está haciendo revelado. Y no solamente tiene que quedar en una revelación intelectual, teológica o espiritual, sino eso naturalmente tiene que llevarnos a una vivencia. ¿Por qué digo esto? Y voy a un aspecto muy simple, y es la carga en nuestro corazón, donde vemos dentro de este ambiente, no sé ni cómo llamarlo, donde estamos hablando del nuevo pacto, de la verdad presente, de la gracia, veo y me incluyo de que sabemos mucho y vivimos poco. Lo hablamos con Edwin ayer o hoy, no me acuerdo, de que tenemos excelentes ponencias que nos hablan, que nos enseñan, y en nosotros la reacción es la unción del gato, del perro, wow, miau, y todo lo que quieran, pero después no hay una coherencia con su vida. No hay una coherencia, es decir, voy a ir a algo bien porque lo tengo en mi mente y ya está. Que hablamos tanto de ciertas verdades teológicas y después nos enteramos, fulano se divorció, mengana engañó al esposo. O a veces es escuchar a los adolescentes, muy lindo mis papás, muy lindo, pero en casa no sabe cómo le grita a mi papá a mi mamá. No sabe el carácter que tiene mi mamá. Vieron que los adolescentes no tienen filtro y te cuentan todo. Si nosotros estamos sufriendo ahora que están los suegros en casa, las tenemos amenazadas, las tenemos 40. No, mentira. No, tenemos chance, van a contar igual. Y vos decís, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve este encuentro? Tremendo, la apóstol tremendo, el pastor tremendo. Hoy vamos a cerrar con la apostolana, tremendo, allá en la gloria. ¿De qué nos sirve si eso no nos lleva a un hambre de decir, necesito que sea revelado? No acá. Es más, ni tan solo acá, porque acá puede ser una emoción, wow, tremendo, no, el lunes me pongo las pilas. Como la dieta, ¿no? Como el gimnasio. El lunes empiezo. Tiene que ser revelado en mi espíritu, donde muchas veces no lo sé ni explicar. Hay una confirmación, hay un algo. No sé si les pasó a ustedes, donde venían sintiendo algo y se conectaron con alguno, y muchas de las conexiones fueron de los que estamos presentes. Eso que está predicando, lo sentí toda mi vida y no sabía explicar. Eso es lo que está diciendo, eso me hacía ruido cuando iba a la otra iglesia. Y ahora lo entiendo. Ese tipo de revelación
tiene que ser experimentada dentro de esta vida mística que estoy proponiendo. Pero no tiene que quedar tan solo ahí. Tiene que tener una implicancia, ¿saben qué? De transformación. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, no estamos definiendo nada más ni nada menos que la obra de transformación que hace Cristo en nuestras vidas. Donde Él nos transforma, nos cambia la manera de pensar, nos hace la peluquería y nos arma todo lo que es un lío en nuestra cabeza. Él viene a poner todos los patitos en su orden. Y viene a decirme, Santiago, mira, vos podés creer muchas cosas, pero este es mi sentir original, mi deseo puro. Y ahí donde cuando nos vamos alineando, pasan muchas cosas. Pero una de las más importantes, ¿saben qué? Que empezamos a disfrutar. Empezamos a vivir una vida en plenitud. Y esto no estoy haciendo apología de no estudio. Ustedes saben que como casa lo que más promocionamos e impulsamos es el estudio. Pero empiezo a disfrutar de tal manera que no sé si sé mucho. No sé si tengo la gracia de Kenneth, de Alberto, de Ana. Pero algo sé, que lo he visto, que lo he oído, que lo estoy viviendo. Y cuando cuento y cuando hablo, no es, permítame una palabra muy argentina, no encuentro la traducción acá. No soy un chamullero, no es chamullo, no es palabra. ¿Hay alguna traducción a esto? Justo lo oigo que no escucho. ¿La qué? Charlatán. Pero es más que charlatán. Es más que charlatán. Que habla, bocaza. Que habla. Oh, tremendo. No. No sé si sé mucho, pero una cosa sé, que lo conozco, que lo vi, que lo estoy viviendo día tras día. Vamos en esta temporada, lo que resta de hoy, mañana. Es tremendo lo de Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Que no quede simplemente en una experiencia intelectual. Que verdaderamente ocurra esa magia, permítame esta expresión. Donde haya una revelación, pero también haya una vivencia. Que pueda transformar nuestro matrimonio. Que pueda transformar nuestra paternidad. Que pueda transformar cómo somos en el trabajo. Que no queden estas cuatro paredes, que verdaderamente el Evangelio sea una experiencia mística en cada creyente. Le invito a estar de pie, por favor.